En este video les presentaré la práctica 7, la cual se llama funcionamiento de un transistor en corriente directa. Bien, para empezar tenemos nuestro documento en el cual nos pide que saquemos la corriente del colector, la resistencia del colector, la resistencia de la base y el voltaje colector emisor con los datos que ya se nos da ahí mismo en el documento, los datos que tenemos aquí en este circuito. Entonces, para sacarlo tenemos que hacer los cálculos. Los cálculos del circuito 1 tenemos que la corriente del colector es IC igual a beta por la corriente de la base igual a 80 por 40 microamperes, lo cual nos da una corriente del colector de 3.2 miliamperes. Para la resistencia en el colector tenemos que es RC igual a voltaje inicial menos el voltaje del colector sobre la corriente del colector. Esto es igual, sustituyendo valores, es igual a 6 volts sobre 3.2 miliamperes, dándonos un resultado de 1.875 kilo ohms. Después de esto tenemos la resistencia de la base, la cual es RB es igual a BC menos voltaje de la base sobre la corriente del colector. Sustituyendo nos da un resultado de 282.5 kilo ohms. Y para el voltaje colector base tenemos que es BCE es igual al voltaje inicial menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Sustituyendo valores tenemos que nos da un voltaje de corriente colector de 5.98 volts. Vamos al circuito 1 en multisim. Bien, vamos a cerrar esto. Está un poco lento. Bien, el circuito 1 en multisim tenemos que la corriente del colector es 3.21 miliamperes, lo igual como nos había salido en los cálculos matemáticos, 3.021 miliamperes, y que la voltaje del colector emisor es de 6.335. Bien, entonces nos vamos al segundo circuito a ver lo que nos pide. En el segundo circuito está lento. En el segundo circuito nos pide la corriente del colector, el voltaje inicial, beta y la resistencia de la base. Con los datos que ya nos da del circuito vamos a sacar estos valores. Bien, entonces en el circuito 2 tenemos que la corriente del colector es igual a la corriente del emisor menos la corriente de la base es igual a 4 miliamperes menos 20 microamperes, nos da 3.98 miliamperes la corriente del colector. Entonces pasamos al voltaje del colector. El voltaje del colector es igual al voltaje colector emisor menos la corriente colector por la resistencia del colector. Sustituyendo valores nos da un resultado de 15.96 volts el voltaje inicial. Entonces tenemos que sacar beta. Beta es igual a la corriente del colector sobre la corriente de la base. Sustituyendo valores nos da un beta de 199. El otro cálculo es la resistencia de la base, que es RB igual al voltaje inicial menos el voltaje colector emisor sobre la corriente de la base. Sustituimos valores y nos da que la resistencia de la base es igual a 763 kilo ohms. Bueno, después de esto nos vamos al circuito para ver las simulaciones. Y vamos al circuito 2. Aquí tenemos el circuito 2.
podemos observar que nos da una corriente del colector de 3.833 miliamperes, un voltaje de 7.527 volts, voltaje colector emisor, y una corriente base de 20 microamperes, que es lo mismo que teníamos en los cálculos, por lo cual sí nos salió correcto. Bien, por último tenemos que hacer el circuito 3. Nos vamos al documento para ver qué es lo que nos pide el circuito 3. Vamos al documento. En el documento 3, el circuito 3 nos pide la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, voltaje del colector, voltaje de la base y voltaje del emisor. Nos pide esas 6 cosas, 4 voltajes y 2 corrientes. Entonces ya tenemos los datos aquí en el circuito, nada más es cuestión de sacar las cuentas con las fórmulas. Entonces nos vamos a los cálculos del circuito 3. Tenemos en el circuito 3 tenemos que la corriente de la base es voltaje inicial menos voltaje base emisor sobre la resistencia de la base más beta más 1 por la resistencia del emisor. Entonces, sustituyendo los valores, nos queda esto, nos da un resultado de 29.17 microamperes. Entonces sacamos la corriente del colector, que es beta por corriente de la base, sustituimos los valores, 100 de la beta por los 29, nos da una corriente de 2.91 miliamperes en el colector. Y el voltaje colector emisor es el voltaje inicial menos la corriente del colector por resistencia del colector más resistencia del emisor. Sustituyendo los valores de la 20 inicial por el amperaje de la corriente del colector, por las resistencias colector más resistencia emisor, nos da un voltaje de 8.65 volts. En el voltaje del colector tenemos que es el voltaje inicial menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Sustituimos los valores y nos da un voltaje de 13 volts. En el voltaje base es la misma fórmula, pero ahora con la resistencia y la corriente de la base. Sustituimos los valores y nos da un voltaje de 5.12 volts. El voltaje emisor, por último, es voltaje del colector menos el voltaje colector emisor. Sustituimos los valores y nos da un voltaje de 4.35 en el voltaje del emisor. En el emisor debe ser 4.35. Bien, ahora nos vamos al circuito, al último circuito, para analizar nuestros cálculos. Bien, primero tenemos que la corriente del colector es igual a 2.91 miliamperes, 2.92, que es igual a lo que tenemos aquí. Después tenemos que la corriente de la base es igual a 29.176 microamperes. Luego checamos el voltaje del colector, el cual nos dice que son 13 volts. El voltaje colector emisor, que nos dice que son 8.65 colector emisor. En el emisor 4.35. Y por último el voltaje de la base 5.12 volts. Bien, por nuestra parte este sería el último análisis, la última simulación. Como ya le mostramos los cálculos, ya demostramos las simulaciones, por lo cual esto sería todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima práctica.